El diccionario teológico de Harrison dice que iglesia es la familia espiritual de Dios, es la comunión cristiana creada por el Espíritu Santo a través del testimonio de los grandiosos hechos de Dios en Cristo Jesús. Es donde quiera que el Espíritu Santo une almas que adoran a Cristo. La iglesia no es una institución, sino una entidad sobrenatural que está en proceso de crecer hacia el mundo venidero. Es la esfera de acción del Señor resucitado y exaltado. Todos sus miembros están en Cristo y están unidos unos a otros por una relación sobrenatural. Todos sus dones y actividades son la continuación de la obra de Cristo por el Espíritu Santo. Se originan en Cristo y son coordinados por Él hacia la meta final. Eso es una definición de un diccionario teológico. Pero también tenemos definiciones también, por ejemplo, de lo que es misión integral, una corriente de pensamiento teológico latinoamericano que mucho utilizamos y que sirve muchísimo para nuestro contexto. Dice: la iglesia es la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor de todo y de todos y vive a la luz de esa confesión de tal modo que se vislumbra la iniciación de una nueva humanidad. La iglesia no es la suma de individuos que se vinculan unos con otros sobre la base de intereses religiosos que comparten entre sí. La iglesia ocupa el lugar central en la historia de la salvación porque es la comunidad testigo del propósito de Dios en Jesucristo. Esa definición habla de algunas cositas que a mí me interesan mucho, y es entender que somos una comunidad que confiesa el nombre de Jesús como el Señor de todos. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero también en el manual de nuestra iglesia, de la Iglesia del Nazareno, solo voy a leer el primer párrafo porque es bastante amplio. Dice: creemos en la iglesia, la comunidad que confiesa a Jesucristo como Señor, el pueblo del pacto de Dios renovado en Cristo. El cuerpo de Cristo llamado a ser uno por el Espíritu Santo mediante la palabra. Dios llama a la iglesia a expresar su vida en la unidad y comunión del Espíritu, en adoración por medio de la predicación de la palabra de Dios, en la observancia de los sacramentos y el ministerio en su nombre, en la obediencia a Cristo, la vida santa y la mutua rendición de cuentas. Luego sigue desarrollando la iglesia y la realidad histórica de la iglesia. Así que detrás de todo esto quisiera que pudiéramos ver y entender que ser parte de la iglesia significa en primer lugar aceptar el señorío de Jesucristo. Esto hoy en día toma muchísima relevancia. Porque las personas que asistimos a la iglesia sabemos que el ser parte de la iglesia de Cristo significa que tenemos algunos beneficios adquiridos por ser parte de la iglesia de Jesucristo. Y muchas personas que no son parte de la iglesia ven en el cristiano, o deberían de ver en el cristiano, esos beneficios que se tienen por ser hijo de Dios, y los queremos. Y queremos tenerlos. Y quieren tenerlos los demás. Pero hay un paso fundamental, y esos beneficios están sujetos, para poder tenerlos, a que nosotros reconozcamos el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Y cuando te hablo de beneficios, sin duda que estoy seguro de que aquellos que ya son hijos de Dios, que son parte de la iglesia, pueden entender que fuiste buscado por Dios, que fuiste perdonado, que fuiste justificado, que fuiste regenerado, que fuiste adoptado, fuiste amado y sos amado por Dios todos los días. Has sido restaurado en tu vida en diferentes áreas. Sos cuidado, protegido, sustentado, respaldado y muchas cosas más por Jesucristo. Pero todas esas cosas dependen de ese paso tan importante
que es un mensaje para la iglesia de hoy, pero también para aquellos que no son parte de la iglesia hoy. Y es ese reconocimiento de Jesucristo como el Señor de todas las cosas. Como el Señor de tu vida, el Señor que está por sobre toda la sociedad y por sobre todo el mundo. Y esto a veces es difícil aceptarlo en los momentos difíciles. Muchas personas que no son cristianas hoy en día salen a preguntarle a la iglesia y salen a decirle, intentando de atacar de alguna manera el señorío de Jesucristo, ¿por qué si hay un Dios pasan estas cosas? Y aquellos que aceptamos a Cristo en el corazón, aquellos que verdaderamente somos parte de la iglesia, siempre debemos de tener una respuesta coherente, no una respuesta que simplemente ataque a ese ataque. Tenemos que hablar con amor como Jesucristo hubiese hablado. Tenemos que mostrar con nuestras acciones lo que Jesucristo es. Lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22 dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, viene hablando del poder, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia tiene que reconocer el señorío de Jesucristo siempre. Y nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de que Jesucristo es Señor de todo y de todos. Ha sido entronizado por el poder de Dios, el gobierno de toda la creación, de todas las cosas. Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11, traza la trayectoria de Jesucristo desde la igualdad con Dios a su descenso a la condición de siervo, a su humillación en la muerte y muerte de cruz, a su exaltación hasta lo sumo, como Señor ante cuyo nombre se dobla toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pablo dice en Efesios 22 que leíamos recién, Dios lo ha dado a la iglesia para que ella lo confiese y lo proclame en todas las naciones. El señorío de Jesucristo es la base de toda la vida como de la misión de la iglesia. En la llamada Gran Comisión, que bueno, nosotros particularmente somos una iglesia que nos hemos adherido al plan de viviendo la Gran Comisión a nivel regional, y tenemos en claro que tenemos que vivir la Gran Comisión. Hay una parte muy bonita que es el comienzo de esto, en Mateo 28, el versículo 16. Y dice Jesús, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Jesucristo es el Señor del universo. Él debe ser proclamado como tal en todas las naciones y en todas ellas debe llevarse a cabo la formación de discípulos que confiesan su nombre y vivan a la luz de esta confesión. Si confesamos que Jesucristo es el Señor, nuestra iglesia debe entender que predicamos eso mismo. Y en estos tiempos, en donde se ven culpas, causas y efectos por todos lados, debemos seguir viendo y diciendo que Jesucristo es el Señor de la totalidad de la vida humana y de toda la creación. El viernes, para aquellos que siguen en redes sociales a la Iglesia del Nazareno, tenemos JNI, Iglesia del Nazareno, en Instagram, y justo estaba Oscar Benítez, en este momento está en Brasil, es un argentino, que predicó en nuestra iglesia el año pasado, y él decía que esta situación a Dios no lo había agarrado desprevenido. Y en medio de esta situación nosotros tenemos que entender y ver
que realmente a Dios no lo agarró desprevenido esto. Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo el Señor de todas las cosas. Queremos echar culpas por todos lados y bueno, si sabemos, podemos hablar de conspiraciones, y podemos hablar de momentos, y podemos hablar de situaciones. ¿Y sabés qué? Sí, estamos cercanos a la venida de Jesucristo, lo sabemos todos. Principio de dolores, dice la palabra. Podemos hablar de infinidad de situaciones y infinidad de textos que hablan acerca de los últimos tiempos y que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Pero tenemos que entender que va a venir a buscar a su iglesia. Y si queremos ser parte de su iglesia, tenemos que entender que Él es el Señor de todas las cosas. Y es importante que sea el Señor de todas tus cosas. Si quieres los beneficios, acepta el señorío de Él en todas las áreas de tu vida. Y si piensas que ya has aceptado el señorío en tu vida, pero no ves los beneficios del reino en vos, revisa si en tu vida verdaderamente has aceptado el señorío de Jesucristo. Muchos cristianos con el tiempo volvemos a retomar algunas cosas que no son buenas, como por ejemplo el orgullo, una de las cosas que más daña a la iglesia. Y es más, hoy en día en redes sociales el orgullo evangélico nos hace ir al ataque constantemente en vez de mostrar el amor de Dios a nuestra sociedad. En vez de mostrar el mensaje de esperanza, en vez de mostrar un mensaje de vida y vida eterna, un mensaje de poder, del poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, estamos mostrando la peor cara del cristianismo. Y luego el mundo comienza a rechazar a Cristo por culpa de las personas que somos parte de la iglesia, y en vez de mostrar lo que es el Señor, nos mostramos a nosotros mismos. Por eso tenemos que aceptar siempre el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Pero ser parte de la iglesia también significa, en segundo lugar, ¿sí? En primer lugar, significa aceptar el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, y en segundo lugar significa tener un testimonio. Y voy a agregar una palabra que es re difícil, y de seguro que si nunca escuchaste un mensaje cristiano, y aún si sos cristiano, capaz que nunca escuchaste un testimonio encarnacional. Nosotros tenemos que entender que toda la palabra de Dios habla acerca de la venida de Jesucristo, todo el Antiguo Testamento, hasta que llega Jesucristo. Y se hace carne el mensaje que Dios había dado durante todo el Antiguo Testamento, se hace carne en Jesucristo. Y Él nos enseña que eso mismo hoy tenemos que entenderlo y ponerlo en práctica nosotros. Hacer carne en nuestras vidas, poner en práctica ese mensaje que Jesucristo ha dado al mundo. El testimonio de la iglesia no consiste en palabras solamente, sino que se trata de las acciones que Cristo haría en el entorno en el que nos encontramos. Cuando la iglesia pierde de vista la centralidad del Señor Jesucristo, deja de ser iglesia y se constituye en una secta religiosa incapaz de relacionar su mensaje con la vida práctica y la vida pública. Es necesario entender que todos los ámbitos de la vida son campos misioneros en donde debemos buscar afirmar la soberanía de Jesucristo. Sin duda es que el problema más grande que estamos mostrando a la sociedad es no hacer lo que decimos que debemos hacer. No poner en práctica el mensaje que entendemos que está en la palabra de Dios. Necesitamos definir nuestro propósito de existencia en términos de testificar de Él, no solo por lo que dice, sino también por lo que es y por lo que hace. La iglesia no es solo una agencia de salvación individual que pone al alcance de la gente los beneficios de la obra de Cristo, sino la comunidad de fe llamada a encarnar el testimonio acerca de su señorío sobre la totalidad de la vida.
la misión de la iglesia es hacer carne, es poner en práctica lo que Jesucristo nos ha dicho que tenemos que hacer. Cuando nos centramos en la palabra de Dios, cuando nos centramos en el nombre de Cristo, comenzamos a ver una dimensión de la iglesia que trasciende a solo las palabrerías. Y esto no lo digo con el mayor ánimo, con las mejores ganas de decirlo. Lo digo también con mucho dolor. Porque en este tiempo no es la iglesia la que está mostrando el amor, por lo menos en nuestro contexto. No es la iglesia la que está dando el mejor mensaje. Y tenemos que entender que en todo el mundo hoy se necesita el mensaje de Jesús, las buenas nuevas de salvación. Y si estás hoy con vida, agradecerle la oportunidad de estar con vida y agradecerle la oportunidad de tener vida y dar vida. Demostrar la vida en Jesucristo y que otros puedan decir: me quiero ir contigo, Señor. Algunos sacarían a relucir de seguro aquellos evangélicos templarios, diría yo, aquellos que le encanta estar adentro de las cuatro paredes, sacarían a relucir que, bueno, la salvación no es por obras. Estamos seguros, sí, de verdad. La salvación es por fe, como dice Efesios 2 del 8 al 9, diciendo que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2 del 14 al 17, y sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Por lo tanto, te invito a que tu testimonio no sea solo de palabras en este tiempo, sino que tu testimonio sea de acciones. Si crees en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el que tiene el poder para hacer todas las cosas y a quien podemos clamar y Él responde, que tu testimonio no sea solo de palabras, que tu testimonio también sea de acciones. Y lo tercero que te quiero mencionar de lo que significa ser iglesia es que la iglesia no es solo una institución. Y esta es la parte en la que generalmente todo el que no conoce a Cristo se entrevera bastante, ¿no? Y aún los que conocen del Señor, si no están poniendo en práctica las palabras de Jesucristo en su vida, probablemente se entreveren también en este punto. La iglesia hoy sos vos en tu casa, en tu trabajo, en las redes sociales. Y esto es importante, en las redes sociales también tenés que ser iglesia. ¿Sabías que si vos en las redes sociales compartís cosas que tienen insultos, cosas que denigran a otro, vos no estás siendo iglesia ahí? Si vos en tus redes sociales, que es lo que estás mostrando hoy, nos das un mensaje de esperanza, das un mensaje de condenación constantemente, no estás siendo iglesia en ese lugar. Retomo parte de la definición que di al principio del diccionario teológico. Todos sus miembros están en Cristo y están unidos unos a otros por una relación sobrenatural. Todos sus dones y actividades son la continuación de la obra de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Efesios habla de que estamos unidos como cuerpo por medio del Espíritu. Y Él es la cabeza. En el Nuevo Testamento se menciona muchísimas veces que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. En 1 Corintios 12, del 12 al 14, dice que estamos unidos por el Espíritu como cuerpo. En Romanos 12:5 dice: siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, todos somos iglesia, individualmente en el lugar en donde te encuentres, pero además tienes la responsabilidad de cuidarte y cuidar del resto del cuerpo. Se agrega por allí, porque si una parte se duele, todo el cuerpo se duele. Y debes permanecer dirigido por Cristo Jesús para que todo esté ordenado. Cuando nosotros hablamos de ser iglesia, tenemos que entender que es fundamental para nosotros el estar unidos por medio del Espíritu. El estar unidos en Él, estar unidos para Él, estar unidos para que el mensaje poderoso de Dios, que hoy necesita impactar y está impactando a miles de personas en el mundo, pueda llegar como Cristo quiere que llegue. Dios le dio la misión a la iglesia de poder hacer discípulos. Sé iglesia en el lugar en el que te encuentras. Si quieres los beneficios de la iglesia, primero debes reconocer el señorío de Jesucristo en todas las dimensiones de tu vida. No dejar por ahí, bueno, Señor, yo te doy todo lo de mi vida menos mi celular. Yo te doy todo lo de mi vida menos mis redes sociales. Yo te doy todo lo de mi vida menos mi relación con... Te doy todo lo de mi vida menos mi carácter. Te doy todo lo de mi vida menos mis emociones. Te doy todo lo de mi vida menos... Ahí no estás reconociendo el señorío de Jesucristo. El señorío de Jesucristo en nuestras vidas es reconocido cuando le entregamos absolutamente todo a Él y comenzamos a depender completamente de lo que Él es. De eso vamos a estar hablando un poquito probablemente el próximo domingo. Encarnando su accionar en nuestra vida diaria, dándonos cuenta de que lo que hacemos en este tiempo debe reflejar lo que Él es. Viendo que la responsabilidad hoy no pasa por un edificio que hace cosas bonitas, que busca el ambiente para que la gente llegue. Hoy no se trata de luces, de música estruendosa, no se trata de un montón de gente amontonada en un lugar, se trata de que vos hoy seas iglesia con tu familia, seas iglesia en tu casa, seas iglesia en tu barrio, seas iglesia en tus redes, seas iglesia en donde estás. Es importante que entendamos algo más y que siempre lo tengamos en claro. La iglesia no es un edificio, la iglesia sos vos. Y el poder de la muerte no conquistará la iglesia, dice Mateo capítulo 16, versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente. El poder de la muerte no conquistará la iglesia. Si crees en esa vida, te invito a que puedas mostrar siempre lo que significa ser iglesia en nuestra sociedad. Hacemos una oración y espero que este mensaje haya sido de bendición. Quizás a veces estamos esperando mensajes que nos hagan ver a través de la pantalla el poder de Dios, y esto es poder de Dios, su iglesia. El Señor le ha dado su Espíritu Santo a su iglesia para que muestre lo que Él es en este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres maravilloso y nos permites ser parte de tu iglesia. Hoy queremos entender lo que significa ser parte de tu iglesia, reconocerte en primer lugar,
de nuestras vidas, reconocerte en todas las áreas, no guardar algo para después, no pensar que estamos en proceso y nada más, sino que reconocer que tú eres el Señor de todas las cosas y hoy, en medio de la situación que nos encontramos, sigues siendo el Señor de todas las cosas. Dios, déjanos poner en práctica, hacer carne el mensaje que tú has dado a la humanidad y realmente mostrarte a ti en todo tiempo, porque la iglesia somos nosotros y tenemos que dar el mensaje que tú nos has dado a nosotros y con el que nos has alcanzado. Queremos mostrar ese amor, queremos mostrar ese perdón, queremos mostrar cuánto has dado por cada uno de nosotros, pero no solo por los beneficios, sino por lo que tú eres. Gracias por ser como eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.